Bueno, damos comienzo entonces, abrimos ya el taller. Como bien explicó Román, vamos a intentar hacer entre dos y tres preguntas, abriendo las instancias también de discusión de las preguntas para comentarios, aportes, etcétera. Eh, bueno, como sabemos, el mundo está cambiando, las elecciones en Estados Unidos están eh, rediseñando un poco el esquema a nivel geopolítico. Por lo tanto, está muy bueno que intentemos de alguna manera... eh, dice, lo sentimos, se ha alcanzado el límite de usuarios simultáneos en la pizarra. Bueno, decía que está bueno que intentemos entonces entender lo que está ocurriendo a nivel de política y geopolítica a través de las coordenadas del materialismo político. Y en este caso, qué mejor que intentar hacerlo a partir de la lectura, el estudio y la discusión de un libro que me parece fundamental de Santiago, que es este de La política en 100 preguntas, que es un poco una introducción a la politología o introducción a la política con mayúsculas, para que aquellos que ya están más o menos versados y que entienden de política y que tienen un ejercicio de política, pero también aquellos que recién se inician, eh, comenzar a hacer una lectura a la luz del materialismo político y de las principales coordenadas del mismo. Entonces me parece una magnífica oportunidad en estos tiempos interesantes en que estamos viviendo, poder asomarnos a este libro y empezar a cuestionarnos desde el principio eh, la política, ¿no? Voy a ver si puedo compartir entonces. Vamos a hacer así, yo voy a compartir el texto y vamos a ir leyendo las preguntas y, y a medida que vamos leyendo el texto, o sea, la pregunta y la respuesta o la explicación y el desarrollo, después de cada pregunta, si quieren, vamos a ir discutiéndola, si les parece bien. A ver, necesito que me avisen si están viendo todos el texto. Sí. Perfecto. Bien, la primera pregunta, entonces, de este libro de editorial Nautilus, que publicó Santiago, dice, ¿todo es política? Se pregunta. ¿Todo es política? Es una buena forma de empezar, ¿no? El primer reto implica no solo la definición del término o concepto de política, sino la definición de la idea de todo, de totalidad, sobre la que supuestamente la política como disciplina y como acción se produce, conforma y desarrolla. Sin embargo, formular la pregunta no implica a priori contestarla con una afirmación, todo es política, ni tampoco con una negación, no todo es política. De ahí la necesidad de definir qué es el todo y qué relación tiene con eso que se llama política. La respuesta implica una previa ontología que permita desarrollar una gnoseología tal que nos ayude a presentar una filosofía política que de manera sistemática guíe las respuestas a las preguntas planteadas en el libro que ahora estamos comenzando a leer. O sea, va a intentar hacer desde una ontología, desde el propio estudio del ser de la política y desarrollar a partir de ahí una gnoseología, es decir, un conocimiento. Empecemos por la política, dice entonces. El origen de esta palabra española está en el griego clásico, en el término politiqué, cuyo masculino es politikos, y que en latín conforma la palabra politicus. La traducción literal sería de los ciudadanos o para los ciudadanos. Es decir, la política es lo relacionado con la polis donde viven los ciudadanos. ¿Sí? La polis fue la forma de sociedad política propia
del periodo histórico conocido como Antigua Grecia, surgido hacia el año 1200 a.C., en la etapa conocida como Edad Oscura, tras el colapso de la civilización micénica que se extendió desde el 1600 a 1200 a.C., cuyo conocimiento no podemos obtener por fuentes directas, sino por reliquias y relatos arqueológicos y artísticos. Se refiere a la civilización micénica. Los estados micénicos, en competencia mutua, Orcómeno, Pilos, Micenas, Cnosos, vieron cómo sus economías agrícolas y artesanales degeneraban ante la impotencia de los palacios micénicos de reflotar los cultivos y el comercio. Dichos palacios eran también almacenes de productos para el Estado y estaban dirigidos por un rey, que a su vez era cabeza del ejército. Diversas catástrofes naturales, incendios, posibles terremotos, descenso de la demografía, variaciones climáticas que redujeron las tierras cultivables, luchas de clases contra la aristocracia reinante de los palacios, que exigían altos pagos tributarios y trabajos obligatorios, posibles invasiones de los pueblos del mar de origen incierto, que atacaban civilizaciones como la micénica o aquea, la hitita o la egipcia, y la invasión, quizás legendaria, de los dorios a los pueblos micénicos, explicarían su final y la llegada de la Edad Oscura. Esta edad abarcó hasta el siglo VIII a.C., cuando comienza la época arcaica, la cual finaliza hacia el siglo VI a.C. Durante la Edad Oscura, las primeras polis surgen como agregación de distintas tribus, clanes y bandas prepolíticos, grupos humanos antes vinculados en la Edad de Hierro por el oikos o casa, y que significan los oikos en una unidad mayor, y que unifican los oikos en una unidad mayor. Con dicha unificación, la economía doméstica de los oikos se transforma de facto en economía política, aunque esta disciplina, la economía política, no surgiría como tal hasta el siglo XVII después de Cristo. Decía entonces que con dicha unificación la economía doméstica de los oikos se transforma de facto en economía política, y la jerarquización y división de las tareas en el nuevo territorio conformado requirió una gestión más centralizada, pues la unificación del núcleo urbano y de su entorno rural requería un cambio radical de la vida de los sujetos que en la polis habitaban. En la época arcaica, las polis ya habían completado la unificación del entorno urbano y rural, poniendo la propiedad del campo a disposición de la gestión política de la ciudad en sí. De esta manera, el núcleo de la polis se cierra históricamente y la expansión de la civilización griega encuentra en él su apoyo para su expansión por el Mediterráneo hasta la época helenística, del 323 al 331 a.C., y el fin del Imperio Macedonio de Alejandro Magno del 356 al 323 a.C., que llegó a conquistar en la práctica la totalidad del rival imperio persa hasta el valle del río Indo. Tras la batalla de Corinto, 146 a.C., esta polis es subyugada e incorporada por Roma, lo que da lugar a la época denominada Grecia romana, en la cual la vida política producida en las polis griegas se expande por vía imperial hacia el oeste europeo, y así la civilización romana se entreteje con la griega. Cuando el emperador Constantino I, del 272 al 337 después de Cristo, establece la capitalidad del Imperio Romano en Bizancio, antigua colonia de Megara, en el año 330 después de Cristo, renombrándola Constantinopla, y legaliza el cristianismo tras el Edicto de Milán, años antes, 313 después de Cristo, religión que con el emperador Teodosio I, entre el 347 y el 395 después de Cristo, se convierte en la oficial
del imperio, con el edicto de Tesalónica, 380 después de Cristo, se asientan las bases de la civilización grecorromana y judeo-cristiana, llamada por muchos con el confuso nombre de civilización occidental, opuesta a la supuesta civilización oriental asiática, en que se englobaban persas, hindúes, budistas, chinos y posteriormente musulmanes, los cuales, no obstante, conforman una religión heredera del cristianismo arriano, negador de la divinidad crística, y tanto de la filosofía neoplatónica como de la aristotélica. Aquí vemos, digamos, un mapa, si ustedes pueden ver ahí en la pantalla, del mundo griego entre el 3000 y el 500 antes de Cristo, cómo estaban distribuidas las principales ciudades-estado. Entre medias se encuentra entonces el periodo clásico, del 500 o 499 al 323 a.C., donde ahí se produce el apogeo de la vida política de las polis griegas, particularmente de dos, Esparta y Atenas. La Lacedemonia o Esparta no era considerada por varios historiadores como polis en sentido estricto, porque carecía de murallas y de acrópolis, pero logró establecer la eunomia o igualdad de todos los habitantes del etnos espartano ante sus leyes, la combinación de diarquía, es decir, dos reyes, oligarquía mediante consejos de ancianos o jerusía, tiranía mediante el consejo de gobiernos o éforos y la asamblea popular procedimentalmente democrática. La producción económica estaba exclusivamente en manos de los periecos, habitantes de la periferia de la ciudad, e ilotas, que eran los siervos, mientras que los homoioi, los ciudadanos propiamente dichos, mayores de 30 años y varones, tenían prohibido trabajar, aunque eran dueños de hasta 9.000 territorios a explotar, donde trabajaban esclavos e ilotas, tal y como estableció la reforma económica del legislador espartano Licurgo, cuya existencia real es puesta en duda. En Atenas, por el contrario, los ciudadanos eran los hombres libres nacidos de padre y madre atenienses, mayores de 21 años, quienes tenían que estar disponibles para brindar servicios al Estado, el cual alcanzó una población total de 400.000 habitantes hacia el 430 a.C., de los cuales solo eran ciudadanos unos 45.000, o sea, el poquito más del 10%. El resto eran metecos, extranjeros libres, que podían trabajar como soldados o artesanos y pagaban más tributos. Finalmente se encontraban los esclavos, la clase social más numerosa de Atenas y sin derechos. Solo los 45.000 hombres libres podían votar en las asambleas atenienses, definidas como democráticas, que alcanzaron su máximo apogeo histórico en el siglo V a.C., durante la instauración del Imperio ateniense, en cuyas décadas centrales fue máximo gobernante Pericles, 495 al 429 a.C. Aquel siglo fue llamado el siglo de Pericles en su honor. Como Atenas, y como hemos indicado respecto a las carencias de Esparta, todas las polis griegas compartían determinadas instituciones básicas. El asti, o asentamiento urbano, situado al pie de la Acrópolis, parte más elevada de la ciudad, esta última, y complementadas ambas por la jora, las tierras cultivables, que rodeaban el núcleo urbano, así como campos sin cultivar y bosques que eran propiedad de los ciudadanos de la polis. Económicamente comerciaban las polis entre sí y con otras sociedades políticas no helénicas desde sus puertos, y el territorio urbano estaba amurallado. Trataban de ser autosuficientes mediante una economía autárquica y se aliaban entre ellas para mantener su soberanía propia frente a terceros.
Estos fueron los elementos a gestionar junto a la población: los tributos, el dinero, la moneda, los bienes, la propiedad privada y pública, etcétera, por los poderes políticos del Estado. Así pues, era político todo lo relacionado con los ciudadanos, incluidos sus esclavos en propiedad. Lo que quedaba fuera de ese todo societario, que era la polis, no era político. Ahí ven el mapa de lo que era Atenas en la era de Pericles. De igual modo, durante toda la historia posterior, y también la anterior y hasta hoy, los estados-nación, que son herederos históricos de los estados pristinos, incluida la polis griega, es donde surge el concepto de política y la idea de vida política, por medio de los cuales tratan de gestionar todo lo que les concierne dentro de su territorio respectivo, incluidos tanto los recursos naturales como artificiales, es decir, las mercancías, y la población, sea esta ciudadana o no. La totalidad, que es política para los ciudadanos o los súbditos de una sociedad política determinada de un Estado, es la totalidad que se encuentra en dicha sociedad. Una totalidad que no es mero agregado ni una mera colección, sino que es una constitución de elementos cuya sistematización, el sistema político, requiere precisamente de un conjunto de reglas escritas o no, que en la actualidad son jerarquizadas desde lo que se denomina habitualmente constitución. Las constituciones políticas son la norma fundamental de las sociedades políticas modernas, y aunque es anacrónico afirmar que había constituciones en la antigüedad o en la Edad Media, encontramos antecedentes. Por ejemplo, en la obra de los logógrafos atenienses o en los fueros locales o estamentales de la Europa medieval. Así pues, podría decirse que todo lo que entre en la conjunción entre territorio, recursos, población, instituciones de poder y la organización de todo ello a través de textos jurídicos, hoy constitucionales, es política. Otra cuestión es la idea más amplia de totalidad, como todo lo que ha habido, hay y habrá. Es decir, la idea filosófica de realidad o cosmos, según los propios griegos clásicos. La realidad, definida en este sentido, es mucho más vasta que la vida política que surge dentro de ella. No obstante, dicha realidad solo puede ser concebida, comprendida e incluso clasificada y transformada desde la vida política que se ha desarrollado dentro de ella. De esta manera, la vida política es la condición necesaria para que pueda desarrollarse una idea compleja de realidad. Idea que desborda por completo la propia vida política que la produce. Ignoramos e ignoraremos la totalidad de la realidad que nos envuelve y de la que formamos parte, pero dicha realidad solo podemos entenderla desde la parte pequeña en que hemos nacido, nos hemos conformado y en la que nosotros mismos hemos producido, entretejidos con sus diversas instituciones históricas. Por ello, economía, política, técnica, tecnología y ciencias son partes de un todo, la sociedad política, cuyo desarrollo permite ampliar siempre parcialmente lo que conocemos de dicha realidad. En resumen, no todo es política, pero solo la vida política nos permite tener una idea compleja acerca del todo. Bien, abrimos acá un paréntesis. Si quieren preguntas, levanten la mano, como dice acá Román, y le damos la palabra y en orden. Em, la- ¿Cuál es la importancia del concepto de vida política? O que me da la impresión que al ponerle vida significa que tiene un inicio y un final, o sea, está ubicado temporalmente.
¿Esa es la importancia del concepto? Me parece que la importancia del concepto viene sobre el final de la respuesta a la pregunta. Es decir, cuando se pregunta, ¿todo es política? No, no todo es política. Porque coloquialmente, sobre todo ahora con la progresía, el progresismo suele decir esto, ¿no? Todo es política, todo es político, mi cuerpo es político, todo es, bueno, en fin, la naturaleza es política, la luna es política, todo es política. No, no todo es política. Pero solamente desde la constitución de una comunidad, de una sociedad política, nosotros podemos comprender, aprender, clasificar, eh, identificar al resto de realidad. Básicamente es eso. Y lo que decís de que todo tiene un comienzo, todo tiene un final, esto es así. Eh, todo se transforma. No sé si está más o menos respondida la cuestión, pero lo interesante aquí es, más que en la pregunta, lo que hace Santiago es hacer un poco de historizar un poco, ¿no? Desde dónde viene la cuestión de la política, que básicamente es lo que tiene que ver con los ciudadanos, ¿no? De la polis, de ahí la etimología. Pero lo importante que se rescata de todo esto es que solamente a partir de la vida política nosotros podemos entender la realidad e interactuar con ella. Sí, Brian. Buenas, señor Marianotín. Quería preguntarle, ok, ¿y esto por qué se da? O sea, ok, sí, la política nos ayuda a entender de una forma más compleja el todo, pero ¿por qué? Bueno, yo creo que esto se contesta de manera bastante simple. La vida política es la que ayuda a que haya interacción entre los miembros, los sujetos que están dentro de una comunidad. Les da un orden, una eutaxia, y solo a partir de ahí es posible generar los conocimientos eh, a nivel complejo. Eh, por ejemplo, no podría haber, yo te digo, para hacer un ejemplo muy sencillo, no podría haber universidades si no existen sociedades políticas, porque no habría una asignación de recursos, no habría una organización de los conocimientos, ¿se entiende? Solamente a partir de una organización de tipo política que tenga que ver con la cuestión pública, con la cuestión de ordenar y organizar lo que realizan los sujetos dentro de una comunidad, solo a partir de ahí, Perdón, sí, no sé si soy solo yo, pero te estoy entrecortado, Mariano. ahora No se te entiende, Mariano. se me escucha ahora, hola, hola, Sí, Se ahora sí escucha escucho mejor. perfecto. Te Hoy sí escuchaba entrecortado. se escucha bien. Se bien, escucha bien, Mariano. ok, Se ok. me hace que eres tú, Román. Ah, entonces soy yo, es mi internet. Ya. Bueno, decía que solamente a partir de la organización política se puede acceder a todo este tipo de interrelaciones entre los sujetos que hagan posible las ciencias, las artes, eh, la- la- el conocimiento propiamente dicho a escala, eh, porque imagínate que en una vida prepolítica, en pleno sociedad primitiva o salvaje, es imposible generar todo este tipo de conocimientos con el nivel de complejidad que los tenemos hoy. No sé si Román quiere agregar algo. Sí, me gustaría agregar. Eh, Respondiendo un poco, también agregar a la pregunta anterior, respondiendo a la de Brian y la que acaban de hacer Alfonso en el chat, creo que ahí las tres simultáneamente se van a responder con lo que voy a decir. Lo que dijo Ignacio anteriormente es porque la palabra, el concepto de vida política es importante. Bueno, porque vida política es todo lo que se da, todo lo que política es todo lo que se da dentro de la vida política. Por eso es importante la palabra o el concepto de vida política. O sea, porque lo que es político, todo lo que es político es lo que ocurre dentro de una sociedad política, que es la vida política. La pregunta de Brian, ¿por qué desde la vida política se puede categorizar todo esto? Es porque es mediante, o es la condición necesaria
para que pueda haber un desarrollo tal de los conocimientos para categorizar la realidad, o sea, la idea de todo. ¿Sí? Por eso es importante la vida política. Y la pregunta de Alfonso, ¿la política nace cuando hay relaciones de producción? No. La política nace cuando empieza la vida política, cuando empiezan las primeras sociedades políticas y ahí más adelante vamos a ver la distinción entre sociedad política y sociedad prepolítica. Como para responderte y darte un adelanto es que la sociedad política es lo que surge cuando las organizaciones o las comunidades humanas homínidas prepolíticas alcanzan un desarrollo tal necesario, un desarrollo que permite obtener, primero, lenguaje escrito, por tanto, leyes escritas. Entonces ya la sociedad no tiene que subordinarse a la palabra de un líder de la manada por la mera fuerza, por mera etología, como pasa en comunidades animales, por ejemplo, de simios, de chimpancés, que aunque puedan tener comunidades organizadas, manadas organizadas, con hasta incluso jerarquías, al no tener leyes escritas, no tener aduanas, no tener fronteras, no tener ejército, no tener relaciones de producción, precisamente, las leyes escritas permiten que hayan relaciones de producción. eh, Antes de que hayan leyes escritas, Gustavo Bueno decía que el lenguaje escrito es más importante incluso que el lenguaje hablado, porque es un momento revolucionario en el desarrollo histórico de la humanidad. Entonces, cuando surge el lenguaje escrito es cuando pasamos de la prehistoria a la historia. Y es el mismo momento en que pasamos de la vida prepolítica a la vida política. Ahí es cuando empieza la vida política, porque hay leyes escritas, hay instituciones heredables y al haber leyes escritas, la sociedad política ya no está subordinada a la palabra que se da pues por efecto de teléfono roto, que se pueden heredar por la mera palabra del que sea el líder o el que se impone en la sociedad, sino que incluso el que sea el líder de esta sociedad también va a estar subordinado a unas leyes escritas. Eso lo dice también basándose en Maquiavelo. Maquiavelo habla de eso en el principio y también lo vamos a ver más adelante. Entonces, por eso es necesario la vida política, porque sea una organización ya tal que supera o mejora a la organización previa prepolítica que es natural, es etológica, es más etológica esta organización de la sociedad y ahora empieza una organización de la sociedad, valga la redundancia, más organizada, más estructurada, que permite un desarrollo, un auge de los desarrollos. Por eso es cuando empieza la vida política es que empiezan a surgir las ciencias y posteriormente, después de que surgen las primeras ciencias, surge la filosofía. Y con esto surge la idea de todo y surge la categorización del universo en partes. Entonces, el universo, según, por ejemplo, la teoría del cierre categorial, está dividido en partes de la realidad. Entonces, la política es solo una parte, una categoría más. Está otras categorías económicas que están relacionadas también, ¿no? Con la política, científicas, filosóficas. Entonces, está la física, la aritmética, el álgebra. Entonces, hay muchas categorías que forman parte de la realidad, ¿no? La astronomía, la lingüística. Entonces empieza a categorizar la realidad en partes y por eso es cuando surge la vida política que podemos tener una idea de todo. Entonces no todo es política, pero solo dentro de la vida política podemos tener una idea de todo y un desarrollo de los saberes. Es- Bueno, magnífica explicación de Román con muchísimos spoilers. Pero está muy bueno. Sí, hay que distinguir esto que dice Román, es muy interesante porque hay vida prepolítica, digamos, vida comunitaria prepolítica, vida comunitaria política pero preestatal, y después viene la vida política estatal, ¿no? Eh, También ahí están las mismas distinciones entre lo que es nación biológica, nación étnica, nación histórica, nación política. Pero eso lo vamos a ver seguramente más adelante. Quédense con el concepto fuerte de lo que dijo Román recién, que sin vida política no podemos aprender ni clasificar el resto de la realidad. Eh, pero no todo es política, ¿ok? Eh, Hasta tanto, digamos, no esté todo eso de alguna manera relacionado con lo que se hace dentro de la comunidad o de la sociedad política. Por ejemplo, podemos dar un ejemplo tonto. La Luna no es política, es un satélite que está girando alrededor de la Tierra. Hasta tanto el ser humano no establezca algún tipo de relación
de apropiación de territorio, recursos, etcétera, que hagan que la luna pase a ser ya un objeto político que tenga que ver con la comunidad política de referencia. Esto no está exento de que suceda, pero hoy por hoy todavía la luna es un satélite natural que no está al alcance de ser un objeto político. Sin embargo, si no estuviésemos viviendo dentro de sociedades políticas, no podríamos comprender qué es la luna y no podríamos clasificarla o objetivarla. No sé si se entiende. Bueno, ¿alguien más quiere preguntar? ¿Alguien más quiere decir algo? Bueno, entonces vamos a pasar. ¿Están viendo ahora el texto? Compañeros, Sí, ¿también? lo estamos viendo. ¿Sí? Sí, ¿En pantalla completa? ¿Se está compartiendo en pantalla completa? sí. Bien. Sí, Pregunta 2. ¿Lo personal es político o lo político es personal? Si todo lo que concierne a los ciudadanos de la polis, del Estado, estamos hablando de territorios, recursos, población, es político, las actividades y acciones que realicen en dichas sociedades políticas o en otras, como metecos contemporáneos extranjeros, debería, en teoría, ser también político, ¿o no es así? ¿Puede haber ámbitos dentro de la sociedad política que puedan quedar fuera de la legislación y del control del poder estatal? La frase "lo personal es político" incidiría en que no hay ámbito de la vida de las personas que no sea ajeno a lo político, pero no en un sentido de control estatal sobre dichos ámbitos, sino inverso, de abajo hacia arriba, como liberación supuesta de dicho control estatal, bien en un sentido individualista o colectivista. Ahora bien, ¿frente o contra qué quiere liberarse quien defiende que lo personal es político? Decir que lo personal es político es como decir que lo privado es público en el marco de la sociedad política. El origen de la frase se encuentra en los movimientos estudiantiles de izquierda políticamente indefinida de la década del 60 del siglo pasado, destacando entre ellos el del feminismo de la llamada segunda ola, de origen anglosajón como la primera. La primera abogaba por superar los obstáculos que impedían la igualdad ante la ley entre hombres y mujeres, la primera ola feminista, y la segunda ola defendía la instauración del sufragio universal, incluyendo a las mujeres mayores de edad, así como el derecho a la propiedad privada. Reivindicó la igualdad de obligaciones en el ámbito familiar y doméstico entre hombres y mujeres, sobre todo en lo referente a la liberación sexual, la herencia, el acceso al trabajo, al ahorro y a abrir cuentas bancarias o el derecho al aborto voluntario. Está asociada, por tanto, a los movimientos izquierdistas feministas de la Guerra Fría surgidos en Estados Unidos y particularmente a la corriente de la segunda ola feminista denominada feminismo radical, que entiende que la raíz de toda desigualdad social, sea sexual o no, radica en la existencia del patriarcado, institución prehistórica que se ha perpetuado hasta hoy según el feminismo radical y que consiste en la primacía privada y pública del varón sobre la mujer. Fue popularizada en el libro Lo personal es político de 1969 de la escritora feminista radical estadounidense Carol Hanisch. Ella trató de refutar en su ensayo que el sexo, el aspecto físico, el aborto, los cuidados familiares o incluso el trabajo doméstico fueran temas privados sin importancia política. Instó a las mujeres a organizarse mediante la discusión con el fin de tratar estas cuestiones de manera colectiva y pública para entender que todas estas actividades realizadas por ellas eran fruto de la dominación masculina en la sociedad política. Determinó que todo problema personal de las mujeres era un problema político y que por tanto su solución
solo podía ser política y no personal. No era la mujer aislada, sino el colectivo organizado de mujeres feministas quien resolverían estos problemas no ya tan personales. La frase fue utilizada posteriormente y hasta hoy por otros colectivos identitarios reivindicados por los movimientos sociales de la izquierda políticamente indefinida, aquella que, según el filósofo español Gustavo Bueno, en su libro del 2002, El mito de la izquierda, no se definen con un proyecto políticamente definido respecto del Estado, sino por cuestiones éticas, morales, sociológicas y subculturales. No obstante, la relación entre lo privado y lo público ha sido estudiada de manera más extensa y satisfactoria en obras como los 5 volúmenes de Historia de la vida privada, editados entre 1985 y 1987 por los franceses Philippe Ariès y Georges Duby. En ellos se trata desde la familia romana hasta el domus o vivienda, así como el trabajo doméstico, la situación en los hogares de hombres libres y esclavos, el placer sexual, el derecho patrimonial y testamentario, la modificación de las costumbres que supuso el cristianismo, las sucesivas relaciones de los sujetos con la muerte, lo sagrado, los hijos, la violencia intrafamiliar, la antropología del parentesco y, de fundamental importancia, la repercusión en las transformaciones de la forma de Estado que supone la intervención de lo público en el ámbito privado. Ya Aristóteles, 384-322 a.C., filósofo de la polis de Estagira, distinguió la esfera pública, la de la asamblea de la polis, de la doméstica en el oikos. La arquitectura de las cosas, entonces, trataba de equilibrar la entrada de luz natural con la mínima exposición posible al exterior. Ello se invirtió con los hogares de las clases dominantes alejadas de las ciudades, cuyos amplios jardines abiertos permitían ver y escuchar lo que ocurría en el seno de las casas. La disposición era similar en los pequeños departamentos de las ciudades romanas, pues a través de sus paredes se podía escuchar todo. Durante la Edad Media y hasta el siglo XV, tanto anfitriones como huéspedes y sirvientes podían dormir en una misma cama en hogares no pertenecientes a la nobleza caballeresca. Todo ello debido a la dificultad para calefaccionar los hogares, y hasta en el siglo XVIII la cama era el bien más preciado de las casas. Sin embargo, a partir del tercer volumen, la obra se centra en la historia de la vida privada en Francia, obviando otras formas análogas en otras latitudes, aunque estas formas de organización de lo cotidiano y lo privado eran bastante comunes en el mundo cristiano y musulmán. Y hoy todavía existen hogares así. Foto ahí de los 5 tomos de Historia de la vida privada. Algo fundamental para entender la obra es que Duby advierte que el concepto anglosajón privacy, o lo privado, concerniente a la vida privada de las personas y establecido en un sentido totalmente contemporáneo y burgués, es decir, capitalista, no debe ser extrapolable, a pesar de sus vasos comunicantes a lo cotidiano, conceptos más generales y presentes en diversas épocas históricas. Lo privado, a juicio de Duby y Ariès, surge en el siglo XIX y no en el patriarcado prehistórico como pretende argumentar Hanisch. En el modo de producción capitalista, cuya raíz o núcleo es la existencia de capital en manos privadas, y por tanto de trabajo asalariado alquilado por los dueños del capital, lo privado está asociado a los modos de vida de la familia burguesa que la familia obrera va adoptando progresivamente, pues como diría Marx, la ideología dominante es la ideología de la clase dominante. La armadura material que reviste lo privado en el capitalismo genera prolijas lógicas mentales, así como relaciones interindividuales en las que el sujeto se sitúa frente al colectivo, el hombre frente a la mujer, los jóvenes frente a los viejos, los amos frente a los criados, los heterosexuales frente a los homosexuales, etc. Lo cierto es que antes del modo de producción capitalista,
Los historiadores podían recopilar fuentes acerca de lo cotidiano, pero no sobre lo privado, que está fundado en lo íntimo y secreto. Ni siquiera la literatura premoderna puede darnos más datos acerca de lo privado antes del siglo XVIII, aunque sí nos habla de lo cotidiano según Ariès y Duby. Sin embargo, mientras que lo cotidiano no deja de tener una cierta conexión con lo colectivo, con lo político, la educación de los hijos depende de las familias y las vidas de las familias depende de la polis, surgida como sociedad que unifica a las familias u oikos domésticos, lo privado es el ámbito en que lo público no debe entrar, pero que al mismo tiempo debe ser protegido por el Estado, al menos desde la mentalidad propia del liberalismo clásico no anarquista. Y solo intervendrá en el caso de que en el ámbito de lo privado se esté cometiendo un delito y se tenga constancia de ello a través de mecanismos estatales de conocimiento de la vida privada, recibo de luz, agua, gas, páginas visitadas en Internet, testimonios de vecinos o familiares sobre el trato o otras personas en el ámbito doméstico, aunque se dan en el ámbito privado, se trata de comportamientos con repercusión pública. Aquí sí, lo privado es político, en tanto que lo político tiene que asegurar su recurrencia y estabilidad mediante el control y protección del ámbito privado. Otra cuestión es la evolución de dicho ámbito privado desde finales del siglo XVIII hasta hoy, pues antes el trato al obrero en la fábrica desde el contrato laboral era algo del ámbito privado y desde que empezó a surgir el derecho laboral, mediante la acción sindical, dejó de ser así. Y lo mismo ocurre con la violencia doméstica o incluso con el comportamiento sexual. Pero ¿sigue esto implicando que lo personal es político? La frase, en un contexto postmoderno y neoliberal, ha perdido sus contornos originales, si bien surge cuando esta filosofía postmoderna, relativista cultural y moral, empieza a volverse hegemónica, junto con la subjetividad más radical, que asociada al mercado pletórico capitalista conlleva la manida soberanía del consumidor, asociada a la teoría subjetiva del valor o utilidad marginal. Lo cotidiano y lo privado se entretejen y se confunden con lo público en las reivindicaciones de los movimientos sociales, pero también en las asociaciones de consumidores, y se hace de ello la reivindicación máxima. El cliente siempre tiene razón, frase atribuida a Harry Gordon Selfridge, 1858-1947, magnate estadounidense fundador de la cadena de grandes almacenes Selfridge. Todo grupo supuestamente oprimido históricamente por el ámbito público en su cotidianidad privada, trata de convertir su disgusto personal en asunto de políticas públicas y también en necesidad de satisfacer mediante la oferta de bienes y servicios. Y aunque el patriarcado original haya desaparecido con el capitalismo mismo, al liberalizar las fuerzas de trabajo femenino de su ámbito doméstico cotidiano, la generación del ámbito privado desde una perspectiva burguesa conllevó una transformación de las demandas de las mujeres organizadas ya al modo de vida burgués, aun siendo la mayoría asalariadas. Tras la segunda globalización, decir que lo personal es político equivaldría mayormente a afirmar que debe ser asunto público aquello que se construya personal y colectivamente en el entretejimiento cotidiano de identidades de cara a generar consumidores satisfechos en un mercado pletórico de mercancías. La institucionalización de lo privado viene del siglo XIX, también a nivel legal. En 1844, el patriota y unificador de Italia, Giuseppe Mazzini, pudo demostrar que leían su correspondencia personal. En los sobres en que mandaba sus cartas también incluía semillas, mechones de pelo y granos de arena, y se las enviaba a sí mismo para probar su teoría. Al recibirlas, no encontraba ni semillas, ni mechones, ni granos de arena. Mazzini denunció a Correos de Londres, donde estaba exiliado, y consiguió acabar con la potestad del servicio postal londinense de abrir la correspondencia privada. En el siglo XXI, la privacidad de los mensajes sigue siendo vulnerable, como muestran los casos del exespía estadounidense Edward Snowden,
quien fue miembro de la Agencia Nacional de Inteligencia de ese país y de la Agencia de Seguridad Nacional, entre otras organizaciones de inteligencia, y que en 2013 reveló documentos clasificados como alto secreto sobre los programas informáticos de vigilancia masiva PRISM y XCase Corp, o el caso también que llevó a Mark Zuckerberg, empresario fundador y CEO de Facebook, criticado por la forma en que los datos recogidos de su red social son cedidos a perpetuidad a Facebook y convertidos en información comercial a libre disposición de la empresa, como cuando la empresa Cambridge Analytica utilizó los datos personales de los usuarios de Facebook para generar anuncios electorales para la campaña presidencial de Donald Trump en el 2016, sin que la empresa de Zuckerberg hiciera nada por impedirlo. Paréntesis aparte, tengo que decir que Cambridge Analytica incidió en la campaña mediática de lo que fue la de Macri en el 2016-2017, influenciando totalmente en el resultado electoral. Sigo. El dueño de Facebook, Zuckerberg, tuvo que enfrentarse a 2 comisiones del Congreso de los Estados Unidos de Norteamérica por esas fallas de seguridad. Son solo 2 ejemplos, pero podríamos poner muchos más de cómo, en el sentido inverso a lo que definió Hanisch, lo personal es político. Mención aparte merecería la posibilidad de invertir, mediante quiasmos, la sentencia y afirmar que lo político es personal. Aquí nos encontraríamos con algo más apegado a la cotidianeidad de la vida política en diversas etapas históricas, pues se trataría de la acción de convertir toda cuestión política en una cuestión personal de importancia vital para el sujeto. Se trataría de un proceso inverso al anterior, que además podría conformar identidades políticas aún más sólidas y fuertes que aquellas basadas en hacer de lo personal político. Estas, en realidad, dependerían de la capacidad de integrar la identidad personal en el océano de mercancías capitalistas. Aquella, por el contrario, trataría de convertir el mundo en torno que rodea al sujeto, la polis, los mercados, en una cuestión vital para la recurrencia personal de cada cual en distintos sentidos. Bien. ¿Algo para agregar, compañeros? Sí, Olman. Hola, buenas tardes. Buenas tardes a todos. Interesante explicación la que das, Mariano. En palabras simples, ahí puedes corregirme también. Creo que siempre lo político en realidad es lo que va a ir siendo personal también, porque a la larga siempre la cotidianeidad, independientemente de la época, te va a afectar en gran medida o en menor medida. Y creo que ahí nos damos cuenta cómo, ¿verdad? Las iniciativas que haga, por ejemplo, el proletariado para favorecernos, siempre van a tener como ese contrapeso de la misma burguesía, siempre y cuando esta misma esté todavía rigiendo el sistema, ¿verdad? Y como bien dicen, los derechos de uno son los derechos de otros. Acepto corrección. Farid y después Ignacio. Hola, bueno, yo creo que es una forma de desarticular movimientos políticos de gran envergadura, al atomizarlo y que las individualidades de cada persona se transformen en las causas movilizantes de grupos de individuos que actúan como un conjunto, pero no como una comunidad o un grupo organizado. Entonces, transformar los intereses sexuales, alimenticios, veganismo, no sé, de género, de ropa, etcétera, 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 en causas políticas, que son causas completamente futiles, que realmente dependen de los intereses. Entonces, la exaltación del individuo por sobre de las comunidades o los sujetos organizados. Entonces, yo creo que es una estrategia que tienen
los mecanismos de poder para anular los verdaderos movimientos sociales que pueden transformar los sistemas. Al exaltar este individualismo de esta identitario. Eso. Totalmente, totalmente. Ignacio. No era una duda en relación a eso último, pero que de alguna forma ya se está respondiendo. No, me había perdido la parte de la frase que decía: el cliente siempre tiene la razón, en la conexión que se da a esta idea de la privacidad. Me perdí en esta idea de la privacidad y la atomización. Claro, por eso al final Santiago invierte la cuestión y dice, lo político termina en última instancia determinando lo personal, no al revés. Lo que pasa que este posmodernismo relativista lo que intenta hacer es que lo personal, lo que le ocurre a uno, tiene que imponerse, ¿no? Como una reivindicación individualista, burguesa, por sobre las agendas realmente de mayorías, ¿no? Entonces, las agendas no son nunca de mayorías, sino de minorías intensas que al hacer tanto ruido, digamos, imponen sus reivindicaciones individualistas burguesas por sobre las reivindicaciones realmente políticas que determinarían a las personas. Por eso es una inversión perversa la que hacen estos grupos, como bien decía Farid, esta imposición de agendas de minorías individualistas atomizadas sobre realmente los intereses de la sociedad en su conjunto, o por lo menos de las grandes porciones de la sociedad en su conjunto que son de alguna manera explotadas y oprimidas, ¿no? Y no este conjunto de tribus identitarias que pretenden arrogarse digamos, la supremacía de lo realmente de la problemática de la sociedad, ¿no? Sí, Farid. No, que había algo que se me había quedado en el tintero, que era la noción de libertad, la libertad liberal, que mi libertad debería ser, según los liberales, termina cuando empieza la libertad del otro, lo que haría pensar de que yo soy más libre mientras más solo estoy, y realmente soy libre solamente cuando soy un Robinson Crusoe que está en una isla desierta, porque son individualidades que chocan. Entonces, invertir la libertad material, la libertad que se basa en las condiciones materiales que necesita de otros, que necesita ser parte de una sociedad política, de una nación, de una comunidad con un Estado que mantenga estos derechos, que los asegure. Entonces yo soy más libre gracias a otros, no en la libertad liberal que soy más libre mientras más solo estoy, porque mi libertad estaría chocando con la de los otros. Entonces, este individuo soberano es el ser más impotente de todos, que se cree a sí mismo como una especie de semidios, y realmente es un ser que está abandonado y es completamente impotente, que cree que es más libre mientras más aislado está, y mientras más individual, mientras más único y diferente. Entonces, esa es como lo vicioso de la libertad liberal, idealista y negativa, en contra de la libertad material positiva, que ya no es una sociedad de sujetos que están asociados en beneficio mutuo, sino que es una comunidad con raíces y con vínculos más fuertes que está sosteniéndose mutuamente. Eso. Perfecto, perfecto, Farid. Edgar. Uy, perdón, Edgar, y después Agustín, perdón, Agustín. Primero Edgar y después Agustín, dale. Pues aquí yo quisiera comentar sobre esto de lo personal es político, que es un lema que se ha utilizado últimamente mucho en temas de la izquierda indefinida, los reclamos del, entre comillas, individuo. Por ejemplo, no sé si ustedes lo saben ya o lo han investigado, pero aparte del transgenerismo, esta izquierda indefinida ha estado muchas cuestiones sobre el individuo, el individuo se tiene que autodefinir por sí mismo en contra de la sociedad, ya que la sociedad conspira en contra del individuo y de sus derechos, lo cual, por mucho que sigan de izquierda, muchos de estos grupos, en el fondo son liberales, porque es el individuo en contra de la sociedad que lo oprime, pero
no se dan cuenta que el ser humano solo puede existir en sociedad. Ya lo decían los antiguos griegos. Solo hay dos clases de seres que pueden vivir fuera de lo político y fuera de la sociedad: los dioses o las bestias. Y otro tema que demuestra también la incoherencia de esta idea de que todo lo personal es político. Hay gente que está volviendo la dieta de las personas un tema político, con este tema del veganismo o del anti-veganismo, la gente que solo come carnes y producto animal, que al final son sectas ideológicas que tienen el mismo origen, este individualismo total, liberal, que llega al ridículo. Y para terminar, antes de darle la palabra a los siguientes, Agustín y Yerko, creo que se llama, el problema de definir que todo lo que es personal es político nos lleva a decir que cualquier interés de una persona es político. Por ejemplo, que a mí me gusten los juegos de mesa, digo, deberían haber más juegos de mesa. Eso es un reclamo político legítimo porque es personal, por lo tanto es político. O si te gusta determinado juego de mesa, sos fascista, porque es un argumento que usan mucho hoy en día los progres. Si te gusta tal libro, sos fascista. Si te gusta tal novela, sos fascista. Si te gusta esta película, sos fascista porque las políticas de esa novela son fascistas. Así es. Agustín y después Yerko. Sí, Agustín. Hola, sí. No, nada, yo me mantengo expectante, la verdad, muy interesante todo lo que están hablando, pero no sé, creo que levanté la mano sin querer, puede ser. Me aparece la mano levantada. Sí, Ah, perfecto. No, nada, por el momento no tengo nada para aportar. listo. Tenés que sacar la manito. Fíjate ahí abajo, tenés una barra, toca la manito, así sale. Así sale. Uy, lo tocaste 2 veces. Bueno, ¿alguien que le ayude a Agustín? ¿Cómo hacer? Ya la sacó, creo. No, sigue ahí Solo, levantado. Sí, ahí está, ahí solo está. apretás el icono de la manita, que está así como Yerko la tiene levantado. levantada. Sí, sí. Así. Adelante, adelante, Yerko. Ya. Yo, a pesar, no, ¿me escuchan, cierto? Sí. Sí, sí. Ya. Yo no soy tan versado como veo que son mis compañeros en el asunto, pero me parece que la mayoría acá, me imagino que comparten como el mismo pensamiento, como en el fondo de que la sociedad actualmente se arrastra hacia como luchas individuales por la primacía individual de cada uno y en el fondo no, como desvirtuamos lo que realmente es necesario para la comunidad. Pero creo que también es como eh, importante eh, como una forma como de conocer un argumento. No sé si ustedes tienen como un argumento al respecto de dónde se marcan los límites, como de la importancia de esto. Así como, dónde está el límite de cuándo es algo, porque sé que los ejemplos que de repente le pusieron son como muy obvios, porque llegan a caer en el ridículo en el fondo de, no sé, pues, elegir un juego de mesa o en el fondo apuntar a alguien con el dedo porque tienen un gusto u otro. Pero también me gustaría saber, no sé si ustedes tienen como un planteamiento en el fondo de un argumento que dirima esta separación de cuándo las cosas son importantes para la comunidad y cuándo son meramente un gusto personal. Y creo que también es importante, para mí, o al menos de repente lo he visto también en otros foros, en otras conversaciones, que como esta discusión también terminamos cayendo como en lo mismo, en el fondo discutiendo sobre los límites o apuntando en el fondo de que esta clase de cosas son los gustos personales como diluyen como la fuerza de los movimientos y nosotros caemos como en lo mismo, como volviendo a discutir o haciéndolo un punto importante el hecho de discutir sobre el tema de que dónde están los límites. No quiero ser como, no sé, que es un poco redundante, pero en el fondo esa es como mi duda de fondo. No sé si alguien tiene como un argumento o algún planteamiento al respecto.
Gracias. Perdón, ¿dónde están los límites de qué? De cuándo es algo importante para el individuo y cuándo es importante como para la comunidad, en el fondo. Ya. Si me permiten, puedo responder. Sí, Román. Mira, ahí para distinguir lo importante para el individuo, para la comunidad y para la sociedad política es importante distinguir entre lo político, lo ético y lo moral. Desde una perspectiva materialista, definimos lo ético como todo lo que tiene que ver con la autoconservación o la preservación del individuo, del sujeto, de la corporeidad. Perdón, voy a silenciar. ¿Qué pasó, Román? ¿Te silenciaste? Ay, perdón, los fui a silenciar a todos y me silencié, familia. Definimos lo ético como todo lo que tiene que ver con la preservación del cuerpo de la persona, de la homeostasis, de la salud, de la integridad de una persona. Eso es lo ético, ahí están los límites de lo ético. Los límites de lo moral sería todo lo que tiene que ver con la preservación de la comunidad, sea de mi familia, sea de mis amigos, de mi grupo de personas, por ejemplo, en el movimiento en el que yo milito, el grupo, dentro de ese grupo, las políticas internas de ese grupo, lo que permita la conservación de toda la comunidad, de los miembros que están ahí en ella, es lo moral. Entonces, lo ético hace referencia al individuo, lo moral a la comunidad y lo político hace referencia a lo que tenga que ver con la eutaxia. Eutaxia es una palabra que viene de Aristóteles, tiene que ver con la estabilidad recurrente y la conservación, pero de la sociedad política. Entonces, siguiendo el cierre categorial de Gustavo Bueno, son tres categorías distintas, lo ético, lo moral y lo político. Las categorías no son reducibles unas a otras. Ese es uno de los grandes problemas de nuestra sociedad, que la gente vive reduciendo unas categorías a otras como si tal cosa, como si yo pudiera reducir la física a la química o la química a la matemática. No, es un ejemplo, ¿no? Yo no puedo explicar los fenómenos de la geología en términos de la politología. Entonces no puedo reducir unas categorías a otras. Lo mismo pasa, por eso hay que tener claras las categorías. Es importante eso. Entonces, yo no puedo gobernar lo político basándome en lo ético, ni basándome en lo moral, ni viceversa. Yo no puedo basar mi ética en lo político. Mi ética es lo que tiene que ver con la conservación de mi cuerpo. Lo moral es lo que tiene que ver con la conservación de mi grupo, de mi familia, del grupo en el que yo esté. Y lo político, lo que tiene que ver con la autaxia, que la autaxia sería como la homeostasis, pero de la sociedad política, la estabilidad recurrente de la sociedad política. ¿Y esto por qué es así? Porque cuando se ha gobernado desde la ética, lo político ha sido el fin de toda sociedad política. Eso ha acabado con la sociedad política y por eso el fin de la sociedad política es la estabilidad recurrente y su preservación, su conservación en el tiempo. Entonces, ¿qué es el fin de la sociedad política? La distancia, que es cuando se destruye la sociedad política, se acaba esa entidad política, ¿no? Y generalmente surgen después de acabarse esa sociedad, surgen otras configuraciones políticas, ¿no? Diferentes. Pero entonces ahí están los límites entre lo ético, lo moral. Entonces, las cuestiones individuales hacen referencia a la ética, pero yo no puedo imponer lo ético a lo político, porque si yo impongo lo ético entre lo político es el fin de toda sociedad política, que es lo que hacen sujetos como Milei. Para él está mal en su ética personal que un Estado intervenga en la economía. Eso está mal para él. Eso está dentro de su ética, ¿no? Por ejemplo, para mí puede ser que esté mal, no sé, comer carne. Ya, pero yo no puedo imponer en una sociedad política lo que yo pienso que está mal, porque lo que importa en una sociedad política es lo que permita su estabilidad recurrente y su conservación, su preservación de la sociedad política. Entonces, si yo impongo lo que yo considero, lo que está dentro de mi ética al colectivo, al grupo, a la sociedad, es el fin de la sociedad política. Entonces, por eso estas luchas, por ahí creo que fue, no me acuerdo quién fue el que lo dijo hace un rato, que eso es lo que quieren hacer, llevar estas luchas identitarias, ¿no? A la sociedad política, porque quieren individuos así atomizados, porque saben que las potencias de un individuo son un chiste, son irrisorias frente a las potencias colectivas, ¿no? Por eso nos quieren individualizar con esta idea de libertad, que es un dogma,
Como también dijo el otro camarada por ahí, que la libertad, definir la libertad como los derechos donde terminan los otros, o sea, donde mis derechos empiezan donde terminan los de los demás, es entre más libre soy, pues soy más libre, entre más solo soy, pues soy más libre, claro, porque es que todo lo que yo hago influye en los demás, todo, estamos codeterminados siempre todos entre todos, entonces es una ilusión, es idealista pensar que lo que yo hago no va a influir a los demás, siempre va a influir de alguna u otra manera, estamos codeterminados en simple qué. Por eso quieren elevar estas luchas identitarias entre, por eso, no sé, que ahora cada vez van a haber senadores o políticos que defiendan cuestiones más banales y más individualistas, como no sé, no se sorprendan si sabes, si surge un político defendiendo el derecho a mezclar el color verde con el fucsia, o el senador que va a defender el derecho a usar lentes de sol de noche, o el derecho a andar por la calle con un dildo metido en el orto. O sea, va a salir siempre, porque eso es lo que quiere, eso es lo que hace el liberalismo, ¿no? Elevar estas cuestiones banales, superficiales a lo político, pero eso lo hacen en el resto de sociedades políticas, no lo hacen en sus propias sociedades políticas los que predican esto. Eso es una herramienta para destruir sociedades políticas, porque saben que si tú impones lo ético a lo político, es el fin de tu sociedad política, es el principio del fin de la destrucción de tu sociedad política. Así que bueno, pues ahí que más o menos es mi respuesta. Perdón si me extendí. Sí, Farid y después Olman. Bueno, yo creo que también es importante la distinción entre lo que son las necesidades de los sujetos, de las comunidades o de las naciones y los deseos, porque el liberalismo exalta los deseos de las personas. Y, por ejemplo, ya, yo quiero comer un bistec, o yo quiero comer algo vegano, o yo quiero comer algo vegetariano. Eso es un deseo. Yo necesito comer para mi homeostasis, para mi preservación, o para la recurrencia en el ser de mi comunidad, de mi familia, deben comer. Eso es una necesidad. O un país, una nación política, para que haya una autaxia, no se puede que sus ciudadanos se mueran de hambre. Entonces es una necesidad. Y las necesidades son contadas, así, yo creo que nos pueden ser más de 10 así, en cuanto a trabajo, alimentación, vivienda, etc. Y en cambio los deseos son infinitos. Entonces cuando te dice las necesidades son infinitas, el liberalismo te miente, porque confunde necesidad con deseo. El liberalismo siempre busca confundir categorías y tratar de naturalizar sus propias ideologías como que fueran inmanentes, como que fuera una especie de naturaleza humana. Entonces, todo lo que explicó ahí el camarada, muy bien explicado, pero sumarle eso, que cuáles son los límites, tenemos que definir qué es una necesidad para la supervivencia, para la recurrencia en el ser, para la homeostasis o la autaxia de una persona, de una comunidad o de una nación, y qué es realmente un deseo. Entonces, cuando se están realizando políticas en torno a deseos, a preferencias personales o de grupos minoritarios, ahí estamos cayendo en esto, estamos transgrediendo el límite. En cambio, cuando se hacen políticas en torno a necesidades básicas o necesidades trascendentales para la perseverancia en el ser de una sociedad, de una nación o de una persona, ahí estaría sí defendiendo causas que son como trascendentales o que son importantes. Eso, camaradas. Bien, Farid. Excelente. Olman. Vaya, agregando también a la explicación que ha dado Román, muy buena, creo que nos damos cuenta que nosotros como personas, como sujetos, necesitamos sí de una comunidad, pero no significa que no va a haber una individualidad. Por ejemplo, cuando tú te quedas solo en la casa, ¿verdad? ¿Cómo aprendes a sobrevivir en tu casa? ¿Verdad? Con la enseñanza que te dan de hacer los quehaceres, ¿verdad? Tú solito. Esa es una manera para que veamos que como el ambiente, no solo rodeado de sujetos o personas, te ayuda a sobrevivir, sino también los mismos objetos materiales que están en este mismo te pueden ayudar a sobrevivir cuando tú les sabes sacar potencial, ¿verdad? Y materialización. Ese es como primer punto. Otro punto que quiero agregar. Vemos bien que el liberalismo, desgraciadamente, en el sentido de la productividad, a ti te considera productivo si tú ayudas a hacer dinero en una empresa. Y ahí nos damos cuenta cómo nos ve como un número más, a todos y todas, independientemente aquí en el rubro que cada quien haya prestado fuerza laboral. Y nos damos cuenta que en realidad la productividad es
el aporte que vos le vas a dar a la sociedad, no solo a través del pago de tus impuestos monetariamente, no solo a través de la compra monetaria de tus necesidades cotidianas y de consumo básico, sino cómo vos aportás desde el mantenimiento del orden de tu casa, desde la manera en cómo te relacionas con la gente o con el entorno de tus amigos. Ahí estás dando como ese aporte productivo, porque la productividad como tal, ahí pueden corregirme también en lo que estoy diciendo, productividad como tal es cómo aprovechas el ambiente, no solo cómo cuántas horas pasas generando dinero a una empresa para que camine. Así que agregar eso, que la productividad viene siendo la materialización de los recursos en realidad que te brinda el mismo ambiente y sabiendo, ¿verdad?, salir adelante y siendo diligente a la hora de sacarle provecho a ese ambiente. Así. Una cuestión, por lo que decía acá Goldman. Nosotros pensamos que el individuo no existe, lo que existe es el sujeto, es decir, la persona, porque el individuo es, perfecta, es una categoría perfectamente ideologizada del liberalismo que nos reduce a una mónada, a una especie de átomo que no está en relación con el resto, como que es autodeterminado y autosuficiente. Vos mismo en el ejemplo, Olman, lo decías, cómo yo sobrevivo solito en mi casa, pero sobrevivís a partir de la enseñanza, y dijiste en un momento la enseñanza que me han dado. Evidentemente, porque sos un sujeto, es decir, lo otro es, incluso a partir de lo que decía Farid, ¿no? Esto parece que somos más libres si estamos solos en una isla como Robinson Crusoe. Bien Marx lo decía, es una Robinsonada. Pensarnos como núcleos sin relación con los demás es ser insujetos, por decirlo de alguna manera. Y no, somos sujetos. ¿Por qué? Porque estamos sujetados a otros, sujetados a una cultura, sujetados a valores que nos están dados por la cultura y es lo que nos conforma como personas. No somos mónadas, no somos átomos, sino que somos sujetos. A partir de ahí es que lo político nos determina como persona y no al revés. Sí, no quiero monopolizar el bochín, así que sí, Román y después Alejandro. No, solo para complementar un poco a la cuestión de la libertad, quería decir que, por ejemplo, Santo Tomás decía que la libertad se encuentra en la razón, que no hay libertad sino en la verdad, basándose un poco en la Biblia, que conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, dice, ¿no? Y Spinoza decía que la libertad es la conciencia de la necesidad. ¿Por qué? Porque uno es esclavo de sus necesidades, ¿no? Entonces, un sujeto, el liberalismo propone esta libertad negativa, meramente negativa, como la libertad es la ausencia de coacción, la mera ausencia de coacción, y pues un sujeto no es libre por la mera ausencia de coacción, sino un sujeto es libre en tanto pueda tener algún efecto dentro de una sociedad de personas humanas, quienes a su vez tienen efecto en él. Sí, por eso esta idea, como decía, del mónada lipsiana, individuo autorrealizado, autodeterminado, es absurdo. Gustavo Bueno la comparaba con la idea de del varón de Munchausen, que se iba a caer de un precipicio y se sostenía él mismo de los pelos, se agarraba la cabeza y se sostenía él mismo hacia arriba. El mismo es una idea absurda, ¿no? Pensar que uno se puede determinar, ¿no? Nadie nunca es libre del todo, porque esta libertad absoluta, siempre estamos definidos por límites tanto jurídicos, biológicos, sociales, físicos, químicos. O sea, el mundo está lleno de límites, de limitaciones, ¿no? No existe esta libertad absoluta, ni siquiera existe la libertad de pensamiento. Eso es una ilusión, es ilusorio y formalista porque el único libre pensador que existe es el esquizofrénico, el lunático. El único pensamiento libre es el delirio. ¿Por qué? Porque un pensamiento, para ser verdadero pensamiento, para ser realmente pensamiento, debe estar atado a la realidad. O sea, yo no soy libre de pensar que 2 más 2 es igual a 9. Yo no soy libre de pensar que la luna es de queso. O sea, es una estupidez pensar así, ¿no? Por eso esta idea de la libertad es un dogma, es una ideología que venden, o sea, nos vienen vendiendo, nos vienen subordinando al imperio anglosajón
hace 200 años en nombre de la libertad. Primero la libertad contra el Imperio Español, ahora la libertad contra el Estado. Siempre surgen estos sujetos hablando de libertad que ni siquiera saben qué es la libertad, ni saben definirla. Y bueno, ese era el aporte que... y también quería decir que para Aristóteles, esto se lo escuché a Paloma Hernández decir, que para Aristóteles decía que en el cosmos los objetos que más se asemejan a los seres libres son los planetas, por disponer de una trayectoria fija, mientras que los que más se asemejan a los esclavos son los cometas, porque tienen una trayectoria divagante, imprecisa, impredecible muchas veces. Entonces, pues precisamente es porque las acciones humanas son deterministas, todos estamos determinados causalmente y todo lo que hacemos determinarán otras acciones a su vez, por el determinismo causal, ¿no? Básicamente. Antes de darle la palabra a Alejandro, Román, si le querés contestar a Rafael, que dice, o sea, ¿es moral salvar a una vaca lechera y dejar morir a una embarazada? ¿O que la pena por implicarse en la muerte de la primera sea más severa que la segunda? Creo que un poco también en el texto lo dice, que el Estado está obligado a asegurar la eutaxia y la recurrencia de las personas. Es decir, cuando hay delito, eh, está obligado a intervenir. También en la cuestión, por ejemplo, de la salud hay una política de salud. Evidentemente no se puede dejar morir a una embarazada porque el Estado debe implicarse en asegurar la, la eutaxia y la recurrencia y la indemnidad corporal de los sujetos y de las personas de esa misma comunidad política. Pero Román, no sé si vos querías también responderle a Rafael. Sí, bueno, esos ejemplos que surgen así siempre son situaciones hipotéticas que es muy poco probables que sucedan, ¿no? Pero realmente si somos estrictos con la definición materialista de ética, moral y política, éticamente está mal, porque es ilegal dejar morir o matar a alguien. Entonces está mal. Éticamente depende de si para mí va a ser causa de depresión y me va a atormentar dentro de mi vida, mi estabilidad personal, individual. El dejar morir a una embarazada, pues éticamente está incorrecto. Pero sí, el dejarla morir por salvar una vaca lechera que puede alimentar a toda mi comunidad eh, es moralmente correcto. Y eso no es que... Y eso también hay que tener en cuenta que, por ejemplo, recuerdan lo que dije de reducir unas categorías a otras, que no se puede. Hay gente que dice, por ejemplo, que el Estado de Israel, porque es un Estado genocida, terrorista, asesino, que lo es un Estado de mierda, pero que no es un Estado legítimo. Dice, ¿por qué? Porque se basan en categorías éticas, en categorías morales para definir algo político. Y el Estado de Israel es un Estado legítimo, porque legítimo es que es legal. Y la legitimidad de un Estado la otorga es el orden internacional, si es reconocido por otros Estados en el orden internacional. Entonces, o sea, por más que sea un Estado de mierda, moralmente, dentro de mis valores éticos y morales, no me guste lo que él haga, es un Estado legítimo. Entonces, esto para decir que estas cuestiones no es para decir lo que a mí me gusta o lo que yo preferiría que fuera, ¿no? Yo preferiría salvar a una mujer embarazada, pero, o sea, esos ejemplos igual son muy difíciles de que pasen en la vida real. Pero una cosa es lo que a mí me gustaría, otra cosa es entender cómo funciona la realidad. Y a mí, si me preguntan a mí, yo me gustaría que el Estado de Israel no fuera un Estado legítimo, pero es que no se trata de lo que a mí me gusta o de mi ética o de mi moral, sino de entender cómo funciona el mundo lo más correcto y lo más rigurosamente posible. Eso es lo que se supone que debe hacer la filosofía. Sí. Así que, Otro ejemplo muy importante para esto, por ejemplo, para hacerlo más gráfico, lo podemos encontrar en la cuestión de la guerra. Uno éticamente puede condenar la guerra porque mueren personas. Ahora, moralmente o desde lo político, hay guerras justas. Una guerra de liberación, por ejemplo, es una guerra justa, ¿no? Por decirlo de alguna manera, ¿no? Justa entre comillas. Digo, conviene a la comunidad hacer una guerra para liberarse de un opresor. Eh, eh, Evidentemente desde lo moral, para la eutaxia y la recurrencia de mi propio pueblo, para no permitir que lo terminen exterminando, yo tengo que hacer la guerra y tengo que matar, aunque éticamente, desde mis valores éticos, diga está mal matar. Sin embargo, se impone aquí la cuestión moral e incluso la cuestión política. Por eso las condenas a las guerras, esas condenas idealistas hippies, ¿no? Que dicen, no, no matarás, está mal matar. Sí, sí, desde la ética está mal matar, pero desde la moral, en algún momento tengo que matar.
Alejandro, Exactamente. El imperativo categórico de Kant es basura. claro, si no es, idealismo kantiano. Alejandro, Sí. Mariano, buenas tardes. Muchachos, buenas tardes a todos, jóvenes. Bueno, me gustó el ejemplo que puso Román del tema del Estado de Israel, ¿no? Que en términos estrictamente, en lo que es la relación de los estados existe, ¿no? El hecho de que sea legítimo no quiere decir que sea un estado viable, ¿no? Sobre todo cuando está rodeado por 8 estados que de alguna manera, este, Alejandro, se cortó. Alejandro, hola. Hola. miren, el individuo no existe, no es que no existe, el individuo lo negamos por el simplemente que es una, es como se llama, es una trampa de los liberales para negar al Estado. El Estado simplemente, o sea, se alega de que se le está dando libertad a las personas a través de lo individual, pero es mentira, es una negación al sujeto y es una negación al ciudadano. La ciudadanía te la da el Estado. Por lo tanto, sería oportuno nosotros circunscribir al tema del individuo estrictamente a lo biológico. Mira, lo biológico es un individuo, pero el individuo como tal no existe en lo que es la parte política y en lo que es la parte estrictamente social. Yo pienso que porque siempre va a prevalecer lo comunal, lo social, el Estado, lo estadal, ¿entiendes? Siempre vamos a estar enfocados en eso. Básicamente es eso, Mariano. Exacto, eso que dijiste ahí, diste en el punto. O sea, cuando uno habla de individuo, puede hablar desde una categoría biológica nomás, como cuando uno habla de humanidad, pero desde una categoría política, primero, humanidad no existe como una unidad política, nunca ha existido y nunca va a existir. Eso también es una idea crítica a los comunistas que creen que el comunismo es una humanidad sin fronteras, todos en armonía, agarrados de las manos y que acabar el Estado, y eso es imposible porque es negar que la realidad es dialéctica y que la humanidad es dialéctica. Entonces, desde una categoría biológica podemos hablar de un individuo o de humanidad, pero de una categoría política no existe, no se puede operar con eso. Entonces, Bueno, por eso no se pueden mezclar categorías. claro, vamos a asumir que un régimen comunista quiera reivindicar a este individuo, pero es para tener un robot, es para tener un presidiario. Entonces ya ni siquiera tendría nombre, sino que se le asigna un número. En la cárcel a un preso se le da un número, ese es el individuo. Y en el liberalismo simplemente es el idiota, el que es apolítico, esta persona que no le interesa nada de lo que ocurre en la sociedad. Ese es el individuo, en términos liberales, pues. Para nosotros no hay cabida de ese término. Bien, Alejandro. Alex Suárez. Sí, bueno, yo considero que ni siquiera en el contexto biológico se podría hablar realmente de un individuo de manera realista, porque al final la palabra individuo viene de algo que no puede dividirse, que es una unidad absoluta, y el ser humano no es una unidad absoluta de ninguna manera posible. Ni siquiera puedes decir que las células contarían como individuos. Totalmente, sí. Es así. Sí, Brian. Idea de individuo que sea sinónimo de, o sea, de cuando nos referimos a una cosa, como eso, por ejemplo. O sea, ajá. No te entendí. Se corta. O sea, usted sabe que nosotros utilizamos la palabra cotidianamente de individuo como cuando nos referimos a una sola cosa, o sea, como que se refiere a uno, como no tal individuo, tal persona, algo así. Entonces, ¿de dónde vendría ese concepto? Sí, la palabra individuo viene del latín individuus y significa indivisible. Como bien dijo ahorita el camarada anterior, pues no, nada es indivisible, ¿no?
Pero, o sea, se puede usar cotidianamente, claro, pero lo que se critica es la idea filosófica de individuo. Pero sí, o sea, se puede usar, no es que esté mal, pero ya creer que el individuo está autodeterminado y que lo que yo hago no influye en lo de los demás y que nadie más va a influir en mi vida, eso es un idealismo, porque todo lo que yo hago influye en la vida de los demás y todo lo que ellos hacen influye en mi vida. O no literalmente todo, ¿no? Pero sus Gracias. acciones influyen. Sí, Ignacio. Gracias. La diferencia entre ética, lo ético que se plantea en el materialismo político, que se entiende como lo que se debe hacer a nivel personal, y la ética en el campo filosófico, ¿cómo Creo que se... ya no hay más. ¿Cómo? ¿Se escucha? ¿No se escucha? Se le cortó al compañero, creo. ¿Lo repito o ya no se me escucha? Sí, se te escucha, Ignacio. Ya, la pregunta es, había escuchado de que Yo no supuestamente la escucho nada. personal y es más subjetiva, en cambio lo ético es como lo que se debe hacer de manera más racional o estudiar, y por eso hay un campo filosófico sobre eso. Entonces, en el materialismo político, ¿cómo se entiende la ética dentro de esta idea de que se está planteando como algo personal? O sea, generalmente algo que está poniéndose o que se plantea es que para tratar la corrupción, aunque se comprenda que es parte de toda sociedad política, es que tengan que actuar de manera ética o proba. Pero esto también sería tratar de usar alguna categoría de otro nivel en el ámbito político, por ejemplo, en el personal. No sé si me expliqué la pregunta. Creo que estuve medio disperso. Sí, en principio se entiende que, digamos, lo ético que tiene que ver con la persona, eh, a ver, siempre está relacionado la persona con el contexto, ¿no? Por eso decimos que es el sujeto, ¿no? Pero tiene que ver con la cuestión personal, que hablamos de valores y leyes, ¿no? Después está lo moral, que son las acciones. Esto es fuera de lo que es el materialismo político, pero se interacciona también con esto. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Estas distintas esferas, no es que, si bien pueden estar delimitadas, no, tienen una relación en simple que permanente, siempre están interrelacionadas. Pero lo que queremos poner acá en valor es que no siempre lo ético, lo personal, es compatible con lo moral. Por eso damos el ejemplo este de, por ejemplo, la guerra, ¿no? O el ejemplo que es poco probable de salvar la vaca lechera para darle de comer a toda la comunidad y dejar morir a la embarazada. Una cosa llevada al extremo, pero siempre, pero hay una colisión ahí entre lo que es lo ético, lo moral, o sea, lo ético como lo subjetual, lo del sujeto, lo moral como es lo de la comunidad de pertenencia y lo político. Eh, es lo que trataba de explicar un poco Román en este sentido. Por lo tanto, a uno le va a parecer como que uno es frío o lo que está diciendo es una bestialidad, pero ocurre de esa manera. Cuando yo digo de manera extrema, estamos dispuestos a sacrificar individuos que vayan a la guerra, es porque esa guerra nos va a permitir, o va a permitir a la comunidad o a la sociedad política a prevalecer y de alguna manera también asegurar su indemnidad y su recurrencia. ¿Sí? Entonces, lo ético, lo que uno puede, que recibe como valores desde la sociedad, también tiene que ver con la cuestión política. Ahí está. Decía, lo ético puede colisionar tranquilamente con lo moral y con lo político. Y bien decía Román, si nosotros hacemos prevalecer lo ético, es decir, lo subjetual,
o lo del individuo, entre comillas, por sobre lo moral o sobre la política, se destruye lo político y de esa manera también vamos hacia la destrucción y hacia la disolución de la sociedad y de la comunidad política. Bueno, no sé si alguien quiere agregar algo. Yo quisiera agregar brevemente ahí que primero no escuché lo que dijo Ignacio. No sé por qué no escuché nada. Escuché a partir de que empezó a hablar Mariano. Pero ya que hablaste de persona y estamos hablando de sujetos, individuos y personas, también quisiera agregar que son categorías distintas, ¿no? Ni todo ser humano es persona, ni toda persona es un ser humano, porque, repito, son categorías distintas. Hay seres humanos que no son personas y hay personas que no son seres humanos. Por ejemplo, las personas jurídicas, ¿no? Que son empresas. Porque persona es una categoría jurídica. Entonces, un feto en el vientre de una mujer es un ser humano, pero no es una persona. Es persona cuando una sociedad política la reconoce como tal, o sea, le otorga la ciudadanía, el derecho, el conocimiento. Ahí es cuando es persona, porque es una categoría jurídica, no es una categoría biológica. Ya humano sí es una categoría biológica y no jurídica. Entonces son categorías distintas. Por eso, por ejemplo, a los esclavos antes no se les consideraba personas, pese a que son seres humanos. Y por eso repito, ¿no? Entonces son, bueno, eso era lo que quería decir. Sí, excelente. Compañeros, ya vamos casi redondeando las 2 horas. Podemos frenar acá porque ya no daría para la lectura de otra pregunta. Pero bueno, nos quedan unos 10 minutos si quieren agregar conceptos, preguntas, y vamos a ir cerrando el encuentro de hoy. Sí, Alec. A mí me quedó una duda porque, no sé, por la explicación me quedé entre si la moral era un concepto colectivo ya de la sociedad política y el tema de ética era algo más de cada persona, ¿no? O si era al revés, o no sé, me confundí ahí. Sí, Alec. Sí, Román, dale. No quiero monopolizar. Bueno, Dale, dale. Bueno, yo tampoco quiero monopolizar la palabra. Bueno. No, que para responderte, sí, ética es lo que hace referencia a la preservación del sujeto, del cuerpo, de la persona, del individuo, entendido así, ya repitiendo que, matizando que individuo, pues filosóficamente no existe, ¿no? Moral hace referencia al grupo, a la comunidad, también puede ser a mi familia, a mi grupo de amigos, no sé, al partido en el que yo milito, es ahí, eso es a lo que hace referencia la moral, y la política es lo que hace referencia a la sociedad política. En este caso sería el Estado, las cuestiones del Estado, es la forma de sociedad política actual, pero ni toda sociedad política es estatal, puede ser estatal, posestatal, bueno, ya no creo que, es imposible volver a formas preestatales, a no ser que ocurra un holocausto nuclear, pero serían formaciones políticas, entidades políticas postestatales o superestatales. Entonces es eso. Lo político hace referencia a la sociedad política, lo moral al grupo, a la familia puede ser, al grupo en el que estés, y lo ético a lo personal. Ok, muchas gracias. Vale. Sí, Olman, adelante. No, por último agregar y felicitar por todo esto que se está dando, ¿verdad? De este taller. Y tengamos en cuenta que siempre, ¿verdad? Lo eutáxico, ¿verdad? Lo político, lo moral también, siempre va a estar sobrepuesto, que es lo del colectivo, a la ética. Porque acordémonos que la ética hoy en día a veces se comete el error de tomarlo demasiado a pecho. Y recordemos que la ideología universal del liberalismo hace que las personas sean emocionalmente desequilibradas, lo digo con el respeto debido, ¿verdad?
Y por eso es que estamos viendo que ese mismo desequilibrio provoque que las personas decidan no ir siendo lo más racionales posible. Entonces, tengamos en cuenta que siempre lo moral y lo eutáxico se va a anteponer, para bien o para mal, y eso a veces uno personalmente lo va viendo desde la vida que uno va viviendo. Y si uno lo va aceptando desde una edad también joven, mucho mejor. Mucho mejor porque ayuda a que esa madurez vaya siendo a paso lento pero seguro, más no vaya siendo una madurez típica de un señor ya digamos marcado, traumado y todo. Así que ahí pueden corregirme con lo que he dicho. Bien. ¿Yerko? No, la verdad es que, lo que compañera recién, más que nada agradecer a todos, ¿verdad? Antes que terminemos la sesión, que han sido, o sea, me ha aclarado muchas dudas y ha sido ha sido muy útil para mí escucharlo, las respuestas y también escuchar como en el fondo los cuestionamientos que tiene cada uno al respecto del tema. Les agradezco realmente. Bueno, te agradecemos y en realidad este taller que lo estamos coordinando junto con Román, les agradecemos a todos los que se han hecho presentes y la verdad que es un estímulo grande para seguir adelante. Sí, David, adelante David. Sí, David, levantaste la mano, ¿querés hablar? Bien, bueno. Nada, como último, aparte del agradecimiento de haber estado, porque la verdad que hay que estar un sábado a la tarde, hay que estar comprometido con esto para interiorizarse en esta lectura y en esta conversación que es muy rica porque hay un ida y vuelta y hay yo creo que el texto es disparador para después unas buenas discusiones como las que se dieron. Nada, quería también agradecer básicamente a esto y decirles que esto está siendo grabado y que lo vamos a subir a la página de YouTube de Vanguardia Argentina para la Liberación y que lo pueden, si algunos lo quieren después revisualizar, lo pueden ver y repasar y además compartir. Es decir, el enlace va a ser libre, lo pueden descargar y compartir en las redes de los que quieran, así también como en los canales de YouTube de las distintas vanguardias, porque esto es un material que nos sirve a todos y que, bueno, que tiene que estar abierto a todos y a la discusión. Así que, nada, si alguien, Román, ¿querés agregar algo? Si alguien quiere agregar, y vamos cerrando. No, muchas gracias por todos, por participar y por escucharnos y bueno, esperamos que sigan viniendo los próximos sábados. Bueno, dicho lo dicho, siendo las 19:55, nuevamente agradeciéndole a todos y decirles que un gran estímulo para nosotros que haya habido tanta concurrencia. Espero también que vuelvan el próximo sábado a las 18 horas, hora argentina. Vayan acomodándose los horarios en los distintos usos que tienen los distintos países hermanos. Y nada, hasta el sábado que viene y muchísimas gracias por venir. Un saludo grande y un abrazo a todos. Gracias Mariano, Román, un saludo. Gracias Mariano, gracias Román, un saludo a todos ustedes camaradas, nos vemos el próximo sábado. Chao, chao. Muchas gracias, Chao. feliz tarde. Saludos desde El Salvador. Igualmente. Chao. Saludos desde Saluditos Chile, que estén bien.